queremos resolver el trig. Ecuación 2 coseno x, seno x, igual a seno x en el intervalo desde 0 grados a 360 grados donde el intervalo incluye 0 grados, y no incluye 360 grados. Resolveremos esta ecuación factorizando, lo que significa para el primer paso, establecemos el lado derecho de la ecuación igual a 0, restando seno x en ambos lados. No queremos dividir ambos lados por seno x, porque si lo hacemos, porque vamos a dividir algunas de las soluciones. Así que si restamos seno x en ambos lados, tenemos la ecuación 2 coseno x, seno x, menos seno x, es igual a 0. Ahora vamos a tener en cuenta el lado izquierdo al tener en cuenta el mayor factor común del seno x. Esto nos da seno x. Por la cantidad 2 coseno x, menos 1 es igual a 0. Notificación: cuando se tiene en cuenta el seno x del seno x, nos deja 1. Y ahora que tu producto a la izquierda es igual a 0, donde seno x es igual a 0. O, donde 2 coseno x menos 1 es igual a 0. Ahora, si echamos un vistazo en estas dos ecuaciones, la ecuación de la izquierda es ya resuelto para seno x. Y, por lo tanto, el siguiente paso es resolver 2 cosenos x menos 1 es igual a 0 para el coseno x. Para ello, el primer paso es añadir 1 a ambos lados, lo que nos da 2 cosenos x es igual a 1 positiva. Y luego dividimos ambos lados por 2, lo que nos da coseno x es igual a la mitad. Así que ahora para encontrar estas soluciones de la ecuación, a lo largo del intervalo dado, necesita encontrar los ángulos donde seno x es igual a 0, y donde el coseno x es igual a la mitad. Y hagámoslo usando el círculo de unidades. Recuerda en el círculo de unidades. X es igual a coseno zeta. Y es igual a zeta desde zeta. Lo que significa encontrar los ángulos que satisfacen la ecuación de que seno x es igual a 0, tenemos que encontrar los ángulos en el círculo de la unidad donde la coordenada y es igual a 0. Así que fíjate aquí, sin 0 grados es igual a 0 porque la coordenada, y es 0 aquí y el seno 180 grados también es igual a 0. Porque aquí tenemos una coordenada y 0. Así que eso nos da dos soluciones, que nos da x es igual a 0 grados, así como x es igual a 180 grados. Y ahora vamos a encontrar los ángulos que dan un valor de función coseno de una mitad positiva, lo que significa que estamos buscando para los puntos del círculo de unidades donde la coordenada x es la mitad. Sabemos que esto ocurrirá ya sea en la primera o cuarto cuadrantes. Notificación: tenemos una coordenada x de la mitad aquí, lo que significa el valor de la función coseno de 60 grados es igual a la mitad. También tenemos una x coordenada de una mitad aquí, lo que significa que el coseno de 300 grados también es igual a la mitad positiva. Lo que nos da dos soluciones más. Tenemos x igual a 60 grados, y x es igual a 300 grados. Así que tenemos 4 soluciones a la ecuación dada durante el intervalo dado. Y verifiquemos gráficamente estas 4 soluciones. Para ello, graficamos y equivale a 2 coseno x, seno x, así como y es igual a seno x en el mismo plano de coordenadas. Y determinar la x coordenadas de los puntos de intersección, lo que ya he hecho a continuación. Nota que tenemos un punto de intersección a la izquierda donde x es igual a 0, otra donde x es igual a 60. Así como x es igual a 180, y también donde x es igual a 300. Estos puntos de intersección representan las 4 soluciones a la ecuación dada. Ahora, si volvemos a nuestro trabajo por un momento, la pregunta no pregunta, pero también quiero mostrar cómo podemos expresar todas estas soluciones a la ecuación dada. Cualquier ángulo que sea coterminal a estos 4 ángulos sería una solución a la ecuación dada. Así que mirando 0 grados y 180 grados, cualquier ángulo coterminal a estos dos ángulos, tendría que ser un múltiplo de 180 grados. Así que si dejamos que n entero igual, podemos decir que x es igual a 180 grados, donde cualquier múltiplo de 180 los grados serían coterminales a 0 grados o 180 grados. En cualquier ángulo que sea coterminal a 60 grados o 300 grados,
también sería una solución a la ecuación. Así que todos los ángulos que son coterminal a 60 grados tendría que estar en la forma de x es igual a 60 más 360 newtones grados. Y cualquier ángulo que sea coterminal con 300 grados, tendría que ser en forma de x igual a 300 más 360 newtones grados. Así que, de nuevo, la pregunta si no pregunto, pero si nos pidieron que encontráramos todo esto soluciones a la ecuación, se tomarían estas tres ecuaciones para expresar todas estas soluciones. Espero que te haya resultado útil.